del Señor. Hoy seguimos analizando la parábola del volumen 5 del mayordomo fiel. Y terminamos en el último segmento haciendo la pregunta, ¿qué si no soy fiel? Bueno, el Señor le da una parábola de que tenemos que ser fieles. Y primero yo quiero contestar la pregunta de ¿fieles a qué? Pero primero tienes que ser fiel al amor que Dios tuvo para contigo y dio a su Hijo unigénito, y ser fiel y aceptarlo para que por tu fe tú seas salvo. Sé fiel a Él. Tienes que ser fiel a los intereses de Dios, a los asuntos del Padre. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sé fiel en esta breve vida. Hay personas que son infieles aquí, se van a gozar, se olvidan del Señor, no sabiendo que le quedan millones de años en la eternidad. Sé fiel en lo poco. ¿En qué debemos de ser fieles? Tenemos que ser fieles como administradores de aquello que el Señor pone en nuestras manos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Recuerda, estamos diciéndote, contestando a la pregunta del significado de la parábola del mayordomo fiel que aparece en Lucas capítulo 12, versículos 42 en adelante, y en Mateo capítulo 24, versículos 45 en adelante, y hablamos ya del contexto, ya estamos hablando ahora del significado. ¿Por qué tanta insistencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo en que seamos fieles y que seamos apercibidos? Y ya vimos fieles en qué, fieles a nuestra fe, fieles como administradores, porque cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que dice administradores, esa misma palabra administradores en griego, oikonomos, que es la palabra para mayordomo que se utiliza en Lucas capítulo 12, versículo 42. El Espíritu Santo está conectando una cosa con la otra. Y vemos también en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, que debemos de ser fieles en los problemas de la vida. Tú vas a tener sufrimientos, y tal vez sufrimientos causados directamente por tu fe en Cristo, y tienes que ser fiel. No puedes echar para atrás cuando te vaya mal por creer en Cristo. No, tienes que ser fiel cuando creer en Cristo te cueste dinero, trabajo, un familiar. Tienes que ser fiel. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si tú sufres, eres fiel con Él, vas a reinar con Él. Y si no sufres, ¿qué va a suceder? Bueno, ahí lo dice claro. Si le negáremos, Él también nos negará. Fiel en nuestro padecer. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor habla a los creyentes y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Tú vas a padecer, vas a perder cosas, vas a sufrir, vas a tener problemas. Vas a ver dificultades, problemas en tu vida por tu fe, por mantenerte fiel a lo que Dios dice, a hacer las cosas como Dios dice, a tener las prioridades que Dios pone y no las prioridades de tu propio bienestar y tu placer y cómo te sientes y tu ego. Y por eso vas a sufrir, y el Señor le está diciendo que van a padecer, y termina en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, termina diciéndole, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tienes que ser fiel en un requerimiento que Dios tiene para tu vida. Dios te requiere que tú anticipes, te prepares. Ese tiempo que tú tomas de sentarte con lápiz y papel, de ir a la página y bajar ese estudio bíblico sobre las parábolas, de tomar tu tiempo, eso es preparación. Tienes que ser fiel en la preparación. Sé fiel. Hay personas que fallan mucho aquí, son infieles en su preparación. Son como las vírgenes fatuas que no tomaron aceite adicional, y no como las prudentes. Y por eso el Señor dice que tiene que ser el mayordomo fiel y prudente. Ve, la palabra prudente que utiliza ahí, la misma palabra prudente que se utiliza de las vírgenes que eran prudentes, en contraste con las que eran fatuas. ¿Qué las hace prudentes? Prepararte, anticipar. Y la Biblia nos habla de que tenemos que anticipar. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58,
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tienes que ser fiel en la obra del Señor, tienes que ser fiel a tu crecimiento, tienes que aprender más, dominar más, adquirir nuevas destrezas, acercarte más al Señor. Sé fiel en tu crecimiento. Dice creciendo. No solamente fiel en el problema, no solamente fiel a la fe de Cristo, no es solamente, tienes que ser fiel en el crecimiento, en la preparación, en el estudio, en el entrenamiento. Por eso te invitamos, te damos todos estos estudios para prepararte. Sé fiel en el crecimiento. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tienes una exigencia de hacer un trabajo para el Señor en el reino. Tienes que ser fiel a Dios en ese requerimiento de ir. En Hechos capítulo 1 dice el Señor, después que le dijo que fueran, le dijo, no se vayan, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te tienes que ser fiel a esas instrucciones, es fiel a que tienes un trabajo que hacer y fiel a las instrucciones de que Él te da, de que te detengas y pidas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La capacitación, anticipación, que te prepares. Antes de irse, ir por todo el mundo y predicar, Él le dijo, anticipen, prepárense, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu. Hay que prepararse, sé fiel. Y déjame leértelo en Hechos capítulo 1, versículo 4, donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hay personas que se van sin anticipar, sin preparación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, salen a tocar puerta, sin hacer preparativos, son infieles, tocando puertas y predicándole a otro, infieles, descalificados, porque son desobedientes. Él le dijo, vayan primero y esperen la llenura del Espíritu Santo. Eso significa anticipación. Ponte en las manos del Espíritu, deja que Él te enseñe, te forme, deja que tú aprendas. Sales a predicar a Cristo y cuando te hacen una pregunta y no sabes qué contestar, lo que hace es que reprende y te pones malcriado y grosero, porque no tienes respuesta, no tienes base, no tienes preparación. Has fallado en el mandato por el Espíritu que da en Hechos capítulo 1, versículo 4. No te vayas, es verdad que Él dijo vete, pero después dijo no te vayas, espera hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Una capacitación. No falles, tienes que ser fiel en la preparación. Es importante esto de las parábolas, esta serie cubriendo más de 45 parábolas en preguntas, respuestas, tomando tiempo. Estás muy ocupado, estás siendo infiel. Eres más fiel al trabajo, a tu proyecto, a tu negocio, a tu dinero, a los estudios. Aquí, ¿dónde está tu fidelidad? Pero Jesús dijo, es necesario ser fiel. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y si yo no soy fiel? ¿Qué pasa? Esa fue la pregunta que terminamos el segmento anterior. Bueno, déjame enseñarte unos cuantos versículos. Bueno, el mismo Mateo capítulo 24 termina la parábola del Señor en el versículo 50 y 51 diciendo que los que son infieles son echados fuera donde está el crujir de dientes, hay perdición. La infidelidad y la no preparación te puede llevar a la perdición. Recuerda que las 10 vírgenes que no se prepararon, no eran prudentes, quedaron fuera. Y es peligroso. Dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El Espíritu Santo está diciendo que tiene que permanecer en ti. Lo que oíste del principio, lo que oíste, lo que estás oyendo ahora, lo que te sentaste a estudiar, todo eso que estás oyendo. Si lo que habéis oído, oye, una condición, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Para permanecer en el Hijo y en el Padre, para ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Tienes que permanecer, tienes que ser fiel, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.